Sí, muy buenas tardes. Tengan todos apreciados contadores públicos del Estado Bolívar y otros contadores públicos que nos estén viendo en este momento de los distintos núcleos federados. Les damos la más cordial bienvenida. Les habla Pedro Amaro, secretario de Estudio de Investigaciones del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar. Hoy tenemos una presentación de lujo con la doctora Rosa Isabel Pérez. El tema es bastante interesante, hay distintas visitas de distintos colegios que igual nosotros le estamos dando acceso del Colegio de Contadores Públicos de Estado Bolívar. Sean cordialmente bienvenidos. Entonces vamos a darle paso a la licenciada Rosa Isabel con su presentación de control de inventarios en tiempos de COVID. Bienvenida, licenciada. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias al Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar por haberme invitado a esta presentación. Bueno, hablemos del control de los inventarios. Está bien, estamos en tiempos de COVID, pero también el control de los inventarios en todos los tiempos. Ok, iniciemos conversando del concepto de inventarios. Fíjense que cuando hablamos de inventario, hay dos conceptos muy importantes. El primero es esa cantidad de materiales que tenemos, lo que nosotros llamamos almacenes, que no se utilizan momentáneamente, pero que se requieren en futuras oportunidades. Y el otro concepto es esa relación clara, ordenada y valorada de esos bienes que tenemos comprendidos en el activo corriente de la empresa y que son destinados para la venta, ya sea en su forma original o después de haber sido elaborados o transformados parcial o totalmente. Cuando hablamos del primer concepto que está en el recuadro azul, nos referimos a ese espacio físico llamado almacén, mientras que cuando hablamos del recuadro rojo, nos referimos a la contabilidad. Todos los inventarios que tenemos en los almacenes, según la clasificación que allí tengamos, deben aparecer en el estado de la situación financiera, los cuales se van a clasificar de acuerdo al tipo de empresa, la cual vamos a ver más adelante. Entre esos costos de adquisición que requieren los inventarios, tenemos el precio de compra, el cual vemos en la factura que nos emite el proveedor. Y si somos importadores, debemos incorporarles o adicionarles los aranceles de importación y todos aquellos impuestos no trasladables que forman parte del proceso de adquisición. Asimismo, los transportes, el almacenamiento y otros costos atribuibles a la adquisición. En este punto me detengo para decirles que ese transporte, almacenamiento y otros costos atribuibles a la adquisición también debemos incorporarlo a las mercancías compradas nacionalmente, porque eso es lo que le permite dar su ubicación final. Además de ello, le vamos a adicionar los materiales y servicios en los que incurrimos para que podamos tener esos inventarios o esa adquisición en los almacenes de la empresa. Esto está respaldado o lo podemos ver de que todo esto es completamente deducible, lo cual nos encontramos en el literal A del artículo 23 de nuestra Ley de Impuestos sobre la Renta, que expone que se consideran realizados en el país el costo de adquisición de los bienes destinados a ser revendidos o transformados en el país, así como el costo de los materiales y de los otros bienes destinados para la producción de la renta. Aquí ven que lo primero que siempre nos atañe o nos preocupa es que eso sea deducible del impuesto sobre la renta, pues si no los permite en el artículo 23. Adicional a lo anterior, en este momento de COVID y de la situación que tenemos en el país, nos encontramos que estamos realizando muchas transacciones en moneda extranjera, lo cual requiere que atendamos este evento, porque cuando hacemos ese reconocimiento inicial de la transacción en moneda extranjera, lo debemos hacer aplicando el importe de la moneda funcional, que es el bolívar, a la tasa de cambio de contado entre esa moneda y la moneda extranjera a la fecha de adquisición. ¡Wow! ¡Qué ruido!
Sí, por favor, vamos a silenciar los micrófonos y a apagar las cámaras, por favor, para tener un mejor ancho de banda, por favor. Gracias, Pedro. Fíjense que en este ejemplo, o algo muy sencillo que les voy a colocar allí, si usted realiza una compra de 50 unidades y coloquemos que esa compra le costó $100, a una tasa de 208.000, usted va a reconocer el inventario por 20.804.000 contra el efectivo banco según corresponda. Entonces, fíjense que además de lo anterior, ahora adicionamos este contexto, pero ¿cómo vamos a hacer entonces los movimientos en nuestros inventarios? La salida del inventario se va a reconocer al costo unitario de la existencia multiplicado por las unidades. Pero cuando hablamos del costo unitario de las existencias, eso va a depender del método que usted utilice, ya sea primero en entrar, primero en salir o el costo promedio. En este ejemplo que les muestro aquí está al costo promedio. Y fíjense que habíamos comprado, teníamos en existencia 4 unidades, compramos 50, tenemos una existencia de 54 unidades y las primeras las 4 las teníamos en 264.000, compramos a 416 y nos da un promedio de 404.000. Cuando hacemos la salida, la cual vamos a ir registrando en la medida en que vayamos realizando la transacción en el inventario, la vamos a realizar, ese monto va a ser 14.573.998,51 por el monto que se registrará en el costo de venta si son materias primas o en costo de venta si son productos terminados o materias primas o en productos en proceso si son materias primas. Entonces, señores, tenemos otro evento. Cuando llegamos al cierre del ejercicio y tenemos una existencia final en nuestros inventarios. En ese momento vamos a registrar el valor de las existencias al costo y lo pudiéramos comparar con el valor neto de realización. ¿Y qué es ese valor neto de realización? Es lo que esperamos recibir una vez que vendamos el inventario. Ese valor neto de realización lo vamos a determinar partiendo del precio de venta estimado. Le vamos a deducir cualquier descuento que tengamos, que generalmente acordamos con nuestros clientes, algunos costos de terminación como embalaje, reembalaje, carga, descarga y cualquier otro costo de venta y distribución que tenga asociado. Cuando tengamos ese monto, lo vamos a comparar con nuestro costo. Si resumimos los aspectos de los que hemos conversado, nos conseguimos que al momento de la adquisición, nosotros vamos a realizar el primer asiento, que es inventario de materia prima, en otros equipos que les permite movilizar las mercancías, uniformes y equipos de protección personal, inventarios en manos de terceros que no los tienen en sus empresas, en sus almacenes, sino que los tienen en otros almacenes que tienen arrendados, o que por cualquier razón los tienen fuera de su entidad, cualquier dañado u obsoleto, vencido si fuera el caso. Cuando no hemos procesado la devolución debería estar allí, cualquier material para embalar e incluso materiales de limpieza. Allí les dejo esta clasificación para el resto de las organizaciones. Pero además de la adquisición que hemos hecho en moneda extranjera, nos encontramos que no solo el inventario lo estamos pagando en moneda extranjera, sino también estamos pagando salarios, estamos pagando bienes y servicios en moneda extranjera. Por lo tanto, es importante tener estas consideraciones en cuenta al momento de valorar los productos y o servicios al cambio de esa moneda extranjera y que no los vamos a reflejar en nuestras estructuras de costos, en los estados de resultados e incluso en los inventarios.
Ustedes dirán, porque estamos hablando de costos y nos dijeron que íbamos a hablar de inventario, pero es que quien consume los costos, quien consume el costo es el inventario de productos terminados. Por eso es tan importante entender que el inventario de productos terminados, como les dije anteriormente, consume los tres elementos del costo: materiales, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Por eso, cuando van a hacer esa determinación de costos del inventario de productos terminados, tengan en cuenta las cantidades consumidas en cuanto a los materiales, el costo de esas salidas, el método de medición de esos inventarios, el departamento o unidades que usó esos materiales para conocer si está en proceso o realmente ya está terminado, hacer una conciliación de esos inventarios con la contabilidad, presentar un resumen de información. En cuanto a la mano de obra, y en este momento en que no podemos tener ni siquiera desperdicios de materiales, y en cuanto a la mano de obra no podemos tener excesos de horas no trabajadas, tengamos bien en cuenta la cantidad de personas que necesitamos, en qué áreas de trabajo, segregarlas de acuerdo a su clasificación, mano de obra directa o indirecta, conocer las horas disponibles y también las trabajadas, determinar cuánto hemos pagado o revisarlo del sistema de nómina y tener un detalle por cada tipo de mano de obra, directa, indirecta y administrativa. En cuanto a los costos indirectos para poder hacer ese traslado a los inventarios de productos terminados, todas las empresas y hasta el momento tienen una capacidad instalada, pero de las cuales nosotros vamos a fundamentarnos en lo que es nuestra capacidad normal y nuestra capacidad real. ¿Cuánto normalmente debemos consumir en materia prima, en horas hombres, en horas máquinas? Pero realmente, ¿cuánto estamos consumiendo? ¿Cuánto es la variación entre la capacidad real y mi capacidad normal? Que la capacidad normal es una capacidad estimada. Pero allí podemos estar en presencia de una alta capacidad ociosa, y que esos costos de capacidad ociosa dejan de ser costos y se nos van a convertir en gastos. No los va a asumir el inventario de productos terminados. Si ya eso lo hemos hecho y tenemos ya definido los insumos que compro para prestar el servicio, las mercancías que compro para comercializar, y he determinado correctamente mi inventario de productos terminados, vamos a tener también en cuenta que ustedes puede que tengan inventarios desde principios de año y muchas veces queremos saber cuánto nos cuesta la tenencia de inventarios. Esto lo van a preparar en una hoja de Excel. En la contabilidad no es fácil visualizarlo. Determinemos el costo del espacio que ocupan los SKU almacenados o lo que llamamos unidades almacenadas, las condiciones y características de cada uno para saber por qué ocupan más o menos espacio. ¿Cuánto pago por las instalaciones? Es decir, esas instalaciones van a tener un costo, ya sea porque son arrendadas o porque las tengo que depreciar. El costo de tener esas existencias. ¿Cuántos trabajadores tengo en el almacén? ¿Qué equipos tengo en el almacén que requieran mantenimiento, depreciación? Eso es importante definirlo. Tener un procedimiento o una política de manejo de los materiales. Y que eso muchas veces también va a implicar costos, porque usted los va a reembalar, porque usted hace una importación y después y trae, qué sé yo, 1.000.000 de unidades de algo pequeño y después los va a agrupar en bolsas de 100 unidades cada una. Eso es manejo de los materiales, lo cual implica tiempo, recursos. Eso es dinero. Optimice la utilización del espacio, mantenga los sistemas de información actualizados y esos sistemas de información también se amortizan, y evalúe el costo del ciclo de vida de esas instalaciones llamadas almacenes. Visto todo esto y que esas son las principales consideraciones, hablemos de lo que nos pasó en marzo, ¿verdad?
Aquí tenemos una pequeña lista de chequeo en la cual vamos a marcar una de las 3 primeras, si es industrial, comercial o de servicio, pero las siguientes sí las deben marcar todos. La primera es, ¿realizó usted un inventario físico valorado al último cierre de ejercicio? Vamos a asumir que su cierre fue el 31/12/2019. Hizo un conteo de existencias al 28 de febrero. Al final de cada mes, muchas empresas tienen por cultura hacer un conteo físico, aunque no sea valorado, simplemente para control. En este momento, ¿conoce qué tiene usted en el almacén? Tiene información disponible del costo actual del inventario, llámese materia prima, productos en proceso, productos terminados, mercancías, insumos, repuestos para maquinarias, todos los inventarios que usted maneja y que están conciliados con su contabilidad. Conoce la tasa de rotación de lo que tiene en existencia para saber cuándo va a volver a comprar y tomando en consideración todos los elementos que implica la compra. Determinó la tasa de cobertura de las existencias. Esa tasa de cobertura no es más que conocer por cuánto tiempo le va a durar lo que usted tiene o para cuánto tiempo tiene usted para cubrir las necesidades de la producción o del mercado. Determinó qué puede producir con las existencias de materia prima, dado las necesidades nuevas de este mercado y si se tiene que reinventar. Determinó los segmentos de mercado que puede atender con las existencias de producto terminado y o mercancías que tienen existencia. Bueno, atendiendo a esta pequeña lista de chequeo, pasamos a esas decisiones que ustedes pueden tomar en este momento sobre los inventarios que tienen, ¿verdad? Si esto ya lo hicieron, determinaron los artículos que tienen en el almacén y en qué cantidad, con la idea de controlar los costos, ya que de ello depende no tener un costo inmovilizado y además evitar la obsolescencia por almacenamiento o deterioro. Considerando la situación país, no estamos para perder justamente por desconocimiento, incluso por falta de control, generar una pérdida, ya sea por mal almacenamiento o porque se nos deteriore dentro del almacén. Incluso recordemos que esas pérdidas no son reconocidas por el impuesto sobre la renta. Asimismo, elegir los modos y plazos de reabastecimiento. Es importante trabajar con una planificación de compra, que sea en tiempos muy cortos, pero planificar. ¿Por qué? Porque debemos considerar el tiempo de despacho por parte del proveedor con todas las limitaciones de combustible, de cierres de vía, de restricciones, así como los factores externos que me van a condicionar la compra, sobre todo en este momento en que no tenemos combustible, hay vías cerradas, hay restricciones en unos estados y en otros no. Eso no depende del proveedor, por lo tanto, incluso he oído, porque he tenido mucho contacto con Venezuela, que se ha llegado a ciertos acuerdos entre proveedores y clientes, que es que el cliente dice, yo voy a buscar, si no me lo puedes traer. Entonces se generan esas relaciones de ganar-ganar, que en este momento son muy importantes. Reduzca al máximo la inversión en días de inventario sin afectar la demanda, considerando el punto anterior. Procure comprar lo que realmente rote. Lo que rote más rápido y lo que rote más lento, trate de impulsar esa venta. Busquemos, en este momento sé que no es fácil, pero como les dije, no solo es para el COVID, sino para el post-COVID, porque nuestras empresas deben mantenerse como negocio en marcha, obtener el máximo financiamiento por medio de proveedores para la adquisición de los inventarios. Eso se va a hacer de manera progresiva una vez que estabilicemos el país y se estabilice en el post-pandemia y se pueda generar aquellos niveles de confianza que por mucho tiempo tuvimos en Venezuela.
Cuando se tiene únicamente un producto para comercializar, el nivel aceptable de faltantes debe ser cero. Por favor, siempre tengan en existencia. Si usted es monoproductor o monocomercializador, no se puede dar la oportunidad de dejar de vender, porque eso es lo que se llama el costo de no hacer. Le sale muy caro dejar de vender. Mantener existencias de un artículo tipo A mediante una administración personalizada. Si usted tiene un artículo que le impulsa el resto de las ventas, por favor, mantenga siempre sus existencias. Hablemos de decidir sobre el producto. Aquí vamos a decidir sobre qué producir o qué comprar. Entonces, ¿cuánto compro o cuánto produzco? Dado la crisis actual, nos hemos visto en la necesidad de cambiar la imagen de nuestros productos para cubrir el mercado. ¿Por qué? Porque las necesidades también han cambiado. Y antes mi caja era toda a color, ahora es en blanco y negro. Antes envasaba en cajas, ahora muchas veces tengo que envasar en otro tipo de presentación, ya sea termoencogible u otro. Hay que innovar en un producto dirigido a un target específico. ¿Cuál va a ser mi target? ¿Hasta dónde estoy dirigiendo? ¿Estoy cambiando o estoy incorporándome a otro sector? También vamos a procurar de innovar en productos dirigidos a nuestros consumidores habituales. Vamos a promover la venta, vamos a hacer que ellos nos compren todo lo que hoy día estamos vendiendo, porque de repente por razones país, por razones pandemia, tuvimos que incorporar nuevas líneas a nuestra empresa. Por lo tanto, necesitamos inducir a esos consumidores habituales a que también nos compren estas nuevas líneas. Utilice materiales disponibles para llegar a otros segmentos de mercado. Esa imagen que les muestro allí está hecha con toda la intencionalidad, porque hemos visto que se generó la modalidad de combos. ¿Por qué? Para promover la rotación de aquellos productos de baja rotación. Entonces, esa es una forma de llegar a otros segmentos de mercado y generar procesos de innovación. Un tema sumamente importante, fijar el precio, porque aquí no es solo el precio del producto terminado, es de la mercancía, incluso del servicio. Determine el costo de producir un bien. Ya vimos todos los elementos que debe considerar dentro de ese costo de producción de un bien, pero también determine cuánto le cuesta comercializar ese producto y, por el otro lado, determine cuánto le cuesta prestar un servicio. Considere todos sus costos directos e indirectos que le sean imputables a cada proceso, manufactura, comercialización o servicio. Luego, súmele a ese costo directo los gastos administrativos y fíjese un margen de ganancia. Gráficamente, pudiéramos verlo así. En el grupo, en las imágenes pintadas de verde, tenemos que es el costo de materiales, de mercancías o insumos, más la mano de obra directa, más los costos de fabricación para la manufactura, los costos comerciales y los costos de servicios respectivamente. Súmele los gastos de administración y ventas, o lo que llamamos gastos de administración y comercialización. Y, por supuesto, colóquele su margen de ganancia. Que eso es una estructura de costo. Sí, lo es. Pero usted debe tener el control, porque cuando vaya nuevamente a comprar, usted va a ir monitoreando en esos periodos cortos el comportamiento. Sobre este tema del precio, evaluemos fijar un precio básico para un producto o servicio estándar. ¿Cuál es su producto básico? ¿Cuál es su servicio estándar? ¿Cuánto le cuesta producirlo y en cuánto puede vender? Usted pudiera decir, es que voy a decidir sobre políticas de precios personalizadas. Pudieran ser políticas por volumen. Y esas políticas por volumen, aun cuando el precio en factura no debería cambiar, eso debe venir dado por descuentos sobre volumen expresados en la misma factura. Si sus clientes están migrando hacia volúmenes de pedidos más pequeños, focalice en reducir los costos de la configuración y manejo de los pedidos. Es decir, si usted antes
embalaba en docenas, pero ve que ahora están focalizándose a comprarme medias docenas, embalimos de una vez en medias docenas para evitarnos el manejo o reconfiguración de esos pedidos. O sea, tenemos que deshacer las docenas para generar medias docenas, ¿no? Embalemos en medias docenas de una vez. Eso nos permite controlar los costos. Cuando hablamos sobre el mercado, ahorita debemos visualizar las necesidades de los clientes y que incluso hay quienes, a pesar de la crisis, han tenido nuevos clientes. Entonces, ¿pero cuáles son esas necesidades? Lo cual nos obliga a introducir una flexibilidad en la distribución para satisfacer esas necesidades cambiantes del mercado y que son cambiantes no solo porque el cliente nos exige, sino por las condiciones propias del país. Hay que reaccionar rápido ante esos pedidos del cliente con la finalidad de vender en ese día, porque atendiendo a la devaluación que tenemos, debemos procurar hacer que nuestras mercancías roten, vender en ese mismo día y poder comprar. Pero eliminando todos los stocks innecesarios. ¿Por qué? Vamos a hacer que esos clientes nos induzcan el proceso productivo o la compra de mercancías en función de conocer realmente lo que esté rotando. No vaya a ser que porque me ofrecen algo en el mercado que está a muy buen precio, yo lo compro, pero no rota. Todo eso nos va a permitir suministrar al cliente lo que necesita, cuando lo necesita, en la cantidad respectiva, pero con algo muy importante. No descuidemos la calidad, y mucho menos descuidemos el control de nuestros costos. La compra comienza desde antes que llegue, es decir, nuestros inventarios comienzan desde el proceso de compra. Antes de que llegue, yo debo trabajar mi abastecimiento. Y entre esos indicadores de abastecimiento podemos hablar de entregas perfectamente recibidas, la cual mide el número y porcentaje de pedidos que no cumplen las especificaciones de calidad y servicio definidos. Ok, estamos continuando con la segunda parte de la presentación de la licenciada Rosa Pérez con el tema control de inventarios en tiempo de COVID-19. Licenciada. Ok. Cuando guste. Les decía que los inventarios no solo deben controlarse desde que los recibimos, sino desde el momento de la adquisición, es decir, cuando vamos a efectuar la compra, porque allí tenemos costos asociados a esa adquisición o incluso nos pueden generar compras incorrectas que se van a traducir en obsolescencias y generarían un costo de manejo. Por eso cuando decimos cuidar las entregas perfectamente o medir las entregas perfectamente recibidas, hablamos del número y porcentaje de pedidos que no cumplan las especificaciones de calidad y servicio, lo cual pudiéramos ver incluso por proveedor. No solo esto es válido para estos momentos de COVID, sino a lo largo de la historia de la entidad. Aquí tienen una fórmula, pero lo más importante es el impacto. Nos permite medir el costo de recibir pedidos sin cumplir las especificaciones, como el costo de la devolución, el costo de volver a realizar el pedido, el retraso en la producción o en la comercialización, y los costos adicionales de control de calidad, que son costos que muchas veces nos medimos, por eso los llamamos incluso costos ocultos. El nivel de cumplimiento de nuestros proveedores, la idea es calcular el nivel de efectividad en las entregas por parte de todos nuestros proveedores, de materias primas, de productos terminados, de mercancías. Nos permite identificar el nivel de efectividad de nuestros proveedores y cómo está afectando el nivel de recepción oportuna en los almacenes y evaluar la disponibilidad para despachar a los clientes si son mercancías o cumplir la producción si son materias primas. Ya estos son los indicadores de inventario cuando ya los hemos resumido, los tenemos en nuestras instalaciones. Uno de los importantes es el índice de rotación de mercancía.
Es una proporción entre las ventas y las existencias promedio y nos va a indicar el número de veces que ese capital que invertimos en inventario lo recuperamos a través de las ventas. En cuanto al impacto, hay algo muy importante que hemos venido hablando a lo largo de que aparecieron las NIP, las políticas que están en la sección 10 de la NIP para pyme. Las políticas de inventario en general deben mantener un elevado índice de rotación. ¿Por qué? Eso nos facilita hacer entregas frecuentes con tamaños pequeños o si tenemos que variar en esas dimensiones, podemos ajustarlas con la idea de trabajar y mantener una excelente comunicación entre cliente y proveedor. Recordemos que nosotros estamos en medio de esa fórmula, cliente-proveedor. Índice de coberturas de mercancía, que lo vimos en la lista de chequeo. Proporción entre el inventario final y las ventas promedios del último periodo. Indica cuántas veces dura el inventario que tenemos. Altos niveles de ese indicador muestran demasiados recursos empleados en los inventarios que puedan no materializarse de manera inmediata y además están corriendo el riesgo de que eso se les pierda o sufran obsolescencia y esas pérdidas ustedes saben que pueden traducirse en robos en nuestros inventarios, porque hasta ahora de verdad no conozco un inventario que no sea susceptible al robo o extravío. Exactitud del inventario. Ese lo medimos cuando hacemos las respectivas tomas físicas valoradas y determinamos las irregularidades con respecto al inventario lógico valorizado cuando realizamos la toma física. Por eso esa diferencia en costos del inventario teórico versus el físico inventariado nos facilita determinar el nivel de confiabilidad en un centro de distribución, en un almacén, en un tipo de inventario. Y también nos facilita conocer el número de unidades o referencias almacenadas. Fíjense que en esta gráfica que les presento acá, ver en resumen lo que hemos conversado. ¿Por qué? Porque este morado somos nosotros, llamados entidad o empresa, y estamos entre el proveedor y el cliente. Y cuando hablaba de los indicadores en las láminas anteriores, decimos que a nuestros proveedores, se sugiere una medición mensual, pero dada el esquema que tenemos en este momento, mundial y sobre todo nacional, la medición debe hacerse en lapsos más cortos. Pero cuando hablamos de nuestro proceso interno, que son las órdenes que ya vamos a generar en nuestro proceso de producción, también deben estar fundamentados en una programación. Y esa programación debería ser semanal, que es un lapso bastante corto, pero no podemos hacerlo en este momento de otra manera. Mantener la supervisión de la operación y que esa supervisión realmente se haga, no porque ya nuestros operarios saben qué hacer, dejemos de supervisar, porque allí es donde corremos los riesgos incluso de que una vez que las materias primas salgan hacia las líneas de producción, puedan extraviarse en ese lapso. Si tenemos diferentes procesos, debemos conocer el número de personas, tiempo y recursos que implica cada uno, generar las respectivas inspecciones, que son las I que aparecen en los triángulos, y en ese proceso final, que debemos hacer una última inspección antes de pasarlo al almacén de productos terminados y una inspección antes de despacharlo a los clientes, fíjense que eso nos está garantizando presencia, calidad, imagen en el mercado. ¿Por qué? Porque aquí es donde hablamos del efecto multiplicador. Y ese efecto multiplicador debemos ocuparnos y velar de que sea un efecto multiplicador positivo, que nuestros clientes y proveedores hablen muy bien de nosotros, porque eso nos va a permitir incluso mantenernos en el mercado. Aquí abajo tenemos 3 líneas o 3 flechas. Fíjense que tenemos la azul que dice materiales, insumos e inventarios. Y va de izquierda a derecha. Es decir, le compro al proveedor para transformar o para comercializar y atender al cliente. Los costos e indicadores
tienen la misma tendencia de izquierda a derecha. Porque yo voy a calcular los costos en función de lo que compre para vender, para transformar o vender directamente o prestar el servicio. Igual voy midiendo los indicadores en la medida que se va dando cada proceso. Pero si se fijan en la línea, en la amarilla, es bidireccional. ¿Por qué? Porque es la información y esa información debe estar actualizada, debemos llevarla incluso controlada, revisarla periódicamente, porque señores, los inventarios o esos resultados que nos arrojan los inventarios no es solo para hacer una declaración definitiva de rentas, no. Las empresas viven de sus inventarios. Y si no controlan correctamente sus inventarios, ¿cómo vamos a garantizar la empresa en marcha, la eficiencia de los procesos, el costo que más nos conviene, saber si somos más competitivos que otros, poder migrar a nuevas líneas, poder eliminar otras? Los inventarios son sumamente importantes. Para mí, considero que es uno de los elementos más importantes de control en cualquier entidad. Y por eso digo que de los inventarios, del buen control de los inventarios, también vamos a tener un buen control de costos. Fíjense que aquí, de las conclusiones, aun cuando estamos haciendo transacciones en moneda extranjera, nuestra contabilidad debe estar expresada en bolívares, porque esa es la moneda actual, autorizada por nuestro Código de Comercio, que es antiguo, pero está vigente. Cuando hacemos la adquisición, valoremos correctamente las existencias, incluyamos todo lo que implicó tener esas existencias en nuestros almacenes. En cuanto a las transacciones en moneda extranjera, tengan claro qué tasa de cambio es la que están utilizando. Señores, lo más lógico es que sea la del Banco Central, porque cuando ustedes hacen esos cambios, ¿cómo están reconociendo sus movimientos? Realicen oportunamente todos los movimientos de entradas y salidas. No es que registro una vez a la semana o simplemente no registro. La idea es que se registre todo y cada uno de los movimientos para poder tener un verdadero control. Definan el responsable del almacén. Aunque generalmente decimos que el responsable del almacén es el almacenista, bueno, y sobre él vamos. Pero hay algo muy importante que a veces me encuentro, que es, ¿quién es el responsable del control administrativo de los inventarios en las empresas? He oído y he visto situaciones como esta. No, es que el almacén de materia prima depende de producción y el almacén de producto terminado depende de ventas. Ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque si ellos son los usuarios de esos almacenes, no deberían controlarlos. El control de los almacenes o de los inventarios debería ser el departamento de administración, quien ejerza y vele porque se realicen los movimientos para que contabilidad pueda recibir una información fehaciente, confiable, fiable, todo lo que nos dice el marco conceptual de la NIF. Llevar un control exhaustivo de las existencias almacenadas. Evitemos deterioros, robos, extravíos, que se nos dañen las cosas. Si usted es una empresa con auditoría interna o auditoría externa, trabajen en conjunto con esa área. Esa área es muy importante porque nos puede incluso dar opciones, sugerir procedimientos que nos faciliten un mejor control de los inventarios. Determine correctamente el costo de producción, incluyendo los 3 elementos del costo para el inventario de producto terminado. Pero cuando usted vaya a hacer la determinación del precio, considere todos los costos, los gastos y defina el margen apropiado para el producto terminado, para las mercancías y para los costos de la prestación. Hay un agente al que muchas veces no le prestamos atención, como es el comisario de las empresas. Ni él le presta, ni nosotros tampoco. Bueno, el comisario debe estar presente en las tomas físicas valoradas de los inventarios, generalmente en las de cierre de ejercicio. ¿Por qué? Porque el comisario da fe de que esas
cifradores que son externos a las empresas. Es que yo simplemente soy el contador. Está muy bien, usted es el contador, pero usted es el responsable de firmar el estado financiero que van a usar los terceros. Es su nombre, es su CPC y es su firma. ¿Y cómo usted va a firmar algo de lo cual no tiene certeza? Maneje las decisiones de manera de aprovechar la rotación de las existencias. O sea, aquí hay que trabajar conjuntamente con la gerencia, con compras y con ventas para que esas decisiones sobre los inventarios realmente nos generen el mejor resultado, que se conviertan en tiempos muy cortos en ventas concluidas, incluso con la respectiva cobranza en nuestras cuentas bancarias. Nosotros como contadores presentemos a la gerencia información financiera periódica para que puedan tomar decisión y esa información financiera incluye la situación de los inventarios. Y como contadores de la empresa interna, reunimos por lo menos 2 veces al año con el comisario y con los asesores legales de las empresas. Tenemos mucho que conversar con ellos porque cuando se presentan los inconvenientes, el abogado está de viaje, el comisario no sé quién era, por lo tanto, nos cuesta mucho dar una respuesta oportuna. De verdad, muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad de hacer llegar lo poco que puedo dominar de esta área y les dejo este mensaje que lo mejor que puedo compartir es el conocimiento, como lo dice Ailando Kells. Allí están mis redes por si me quieren contactar. Muchas gracias. Feliz tarde.